Muy buenos días, hermanos y amigos. Bienvenidos a este canal, bienvenidos a una enseñanza más de esta serie de conocimientos del Señor Jesucristo. Hoy nuevamente con la mejor disposición y el mejor amor para Jesucristo, vamos a hablar de otro tema que es el tema de la iglesia. Y para comenzar, oremos un momento a nuestro Padre para colocar este tiempo en sus manos. Dios y Padre Celestial, Padre bueno, en este momento, Señor, te coloco en tus manos este tiempo para dedicártelo a ti, Señor, a tu lectura. Y para también, Padre Santo, pedirte que toques los corazones, que vean este video para que te conozcan, Señor, para que sepan que tú eres el único Salvador, protector, libertador, y que cada quien, Señor, en su forma, comience a conocerte. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Como le decía, hermanos, voy a trabajar con el tema de la iglesia. Es un tema importante y en que muchas veces se confunde, pero realmente hoy quiero aclarar quién es la iglesia. La iglesia somos todos aquellos creyentes en Jesucristo. Somos el pueblo que hemos decidido adorar a Jesucristo como nuestro suficiente Salvador, como nuestro libertador. Cada una de las personas que creen en el Señor Jesucristo es miembro de la iglesia. Es la iglesia. Es la persona que ha entregado su vida al Señor Jesucristo. Es aquella persona que entiende y sabe, como Él nos los enseña en Juan 14, es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor en su palabra. Así que lo primero que quería aclararle es que la iglesia somos usted y yo, hermano. Somos cada uno que hemos decidido apartarnos del mundo para estar con nuestro Señor, para dedicarle tiempo, oración, ayunos. Así que la iglesia entonces somos todos. Somos cada uno de los hijos de Dios que nos apartamos del mundo para estar con Jesucristo. Eso es lo primero y lo más importante. Ya el Señor en Efesios capítulo 1, versículo 7, dice que a través, como miembro de la iglesia, somos los que tenemos redención por su sangre, por la sangre que Jesucristo derramó en el Calvario. Y por ella tenemos el perdón de pecado y las riquezas de su gracia. Ese somos nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo vivo. Por ello es importante saber y entender que la iglesia, cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de un templo, de una casa, de un edificio, estamos hablando de las personas que creemos firmemente en Jesucristo. Pues bien, en el Señor en Efesios 1.7 le decía que Él es el que por su redención nos perdona el pecado y es el que nos hace conforme a su riqueza cuando estamos con nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ese es el primer aspecto a aclarar, y sobre todo que tengamos claro que la iglesia somos nosotros como miembro de un cuerpo vivo que es nuestro Señor Jesucristo. Para estar en comunión con Jesucristo, nosotros tenemos que apartarnos del mundo, apartarnos para poder estar como iglesia de Jesucristo bajo su manto celestial. En la 2 Corintios capítulo 6 versículo 14 nos enseñas que no nos debemos unir en yugos desiguales, que los creyentes tenemos que estar con creyentes. Pero si por circunstancias que llegamos a ser creyentes de Jesucristo y tenemos una esposa o un esposo que no es creyente, tenemos que entender que Jesucristo será el que hará la obra con ella para que también seamos creyentes. Pero si ya es creyente, lo lógico, lo coherente es que se busque una pareja creyente. Por eso el Señor dice que no nos unamos
a yugos desiguales. ¿Para qué? Para que todos podamos crecer en la iglesia y fortalecer nuestros hogares, nuestros vínculos con la palabra del Señor. Entonces, por eso el Señor nos dice que no nos unamos en yugos desiguales, que siempre el creyente esté con el creyente. Esa es una de las cuestiones que nosotros necesitamos saber y entender. En Romanos capítulo 1, versículo 16 nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que crea. Es decir, nosotros la iglesia tenemos que creer en ese Dios vivo, en Jesucristo, para que seamos salvos. Y esa es la función de nosotros en la iglesia, como miembro de ese cuerpo de Jesucristo. Por eso Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 24: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente. Es decir, no solamente es ser parte de la iglesia, es hacer lo que el Señor nos dice, lo que de acuerdo a su santa voluntad Él quiere que nosotros hagamos. De tal manera que esa es la relación que hay entre la iglesia y Jesucristo, que permanezcamos siempre unidos a Él, porque ya lo dijo: separado de mí nada podéis hacer. Esa es la relación directa. Por eso la vida del creyente no es una vida religiosa, es una vida de relación directa con Jesucristo. Es una vida de relación directa con Jesucristo. Ahora, con Jesucristo en la iglesia formamos lo que se llama el cuerpo de Cristo. Ya entendido lo que es iglesia, sabemos entonces qué es el cuerpo de Cristo. En 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 8, nos enseña: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también con Jesucristo. Es decir, no tiene por qué haber separación. Si tenemos una vida en Jesucristo, tenemos la plena certeza que como iglesia que somos, tenemos una relación directa, y nosotros como ramas de ese cuerpo grande de Jesucristo somos los que debemos llevar fruto, como nos lo enseña, y se lo comentaré más adelante. Esa es la relación, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, que hacemos parte del cuerpo de Jesucristo. Y Él lo dijo, es: si no permanecemos en Él, no hacemos nada. Así que nosotros, como miembros de la iglesia, también tenemos que tener claro que en Cristo no es un templo, no es un edificio. Jesucristo es el ser poderoso que murió por nosotros en esa cruz para liberarnos. Y nuestra relación, por decirlo de una manera, si lo queremos comparar como un edificio, nosotros somos la piedra para construir poco a poco la iglesia del Señor aquí en la tierra. Así que Dios nos trata como una piedra vacía para ir construyendo ese edificio que Él quiere que seamos, como una iglesia grande, unida, pero sobre todo atada al Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, los creyentes necesitamos tener claro que en la iglesia nosotros nos fortalecemos cada día con Jesucristo, pero que también Él nos usa para la construcción de su pueblo, de su iglesia, de sus creyentes. La iglesia no está fundada sobre algo humano, que es lo que muchos creen. La iglesia está fundamentada y fundada en Jesucristo, porque Él nos los enseñó, que Él haría su iglesia, que Él fundamenta en la roca que es la iglesia, y que nosotros somos parte de esa iglesia y debemos sentirnos privilegiados
de ser parte de esa iglesia. Porque apartado de Él, vuelvo y repito, nada podemos hacer. O sea, tener el privilegio de tener a Jesucristo es sentirnos seguros de ser parte de una iglesia, de una congregación, pero en Cristo Jesús. No bajo ningún nombre de un hombre de la tierra, porque sabemos que no es de Dios. Y la cosa de Dios, nosotros nos tenemos que apartarnos del mundo y congregarnos a las cosas y consagrarnos a las cosas de Jesucristo. Así, mis hermanos, que ese es el precepto bíblico, que la iglesia sea la esposa de Jesucristo. Y Él viene a buscar a su esposa, porque somos con Él un mismo cuerpo. Y es lo que Él quiere que seamos. El Señor nos enseña que Él es la vid verdadera. En Juan capítulo 15, versículo 1 al 15, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Mis hermanos, si permanecemos unidos como el cuerpo de Cristo, como la iglesia de Cristo, vamos a tener siempre que llevar fruto. Eso es lo que el Señor espera de nosotros como iglesia, que llevemos frutos. Ahora, pero ¿qué es llevar frutos? Llevar fruto es estar siempre preparado y trabajando para el Señor, ganando almas para el reino del Señor. Eso es lo fruto que el Señor nos demanda, eso es lo que nos exige. No solamente que seamos miembros de una iglesia que se congreguen en un templo o con un pastor o un predicador, sino que sencillamente nosotros tengamos que buscar y tenemos la obligación de buscar nuevas almas, de llevar la palabra de Jesucristo como su iglesia que somos, llevar su palabra para todo aquel que quiera conocerlo, para todo aquel que quiera salvar su alma, pero sobre todo el que crea, porque Él lo dice, así lo dice el Señor: todo aquel que cree en mí será salvo. Así, mis hermanos, que la iglesia es importante porque fue lo que Jesucristo mandó, que continuáramos su obra en la iglesia, que seamos miembros de su cuerpo, porque Él es la cabeza del cuerpo, Él es la piedra angular en el cual nosotros tenemos siempre que estar unidos, mis hermanos, para poder tener la victoria, porque de lo contrario no podemos hacer nada. No podemos hacer nada porque sencillamente sin la protección, sin la autoridad y el poder que Jesucristo nos manda, nos regala, nos da por gracia, no podemos hacer nada. Así que, mis estimados hermanos y amigos, hoy hemos comenzado el tema de la iglesia. Por hoy vamos a leer las citas que les dejo, que les recomiendo, y vamos a continuar en un próximo video para ahondar un poco más en el tema de la iglesia, y tengamos claro que la iglesia somos nosotros, que si nos congregamos en un edificio, en un templo, esa es otra cosa, donde nos congregamos, porque el Señor dice que nos debemos congregar, pero la iglesia, vuelvo y repito, somos nosotros, todos los que creemos en Jesucristo y los que sabemos que somos salvos por su amor, por su misericordia, es que cada día nosotros vivimos y estamos en este peregrinaje. Así, mis hermanos, que nuevamente los invito a que lean las citas que he mencionado, que dejaré en títulos, para que cada uno en casa pueda leerlas, verificarlas y sobre todo meditarlas.
Mis hermanos, vamos a orar para despedir la enseñanza. Padre Celestial, te damos gracias por este momento que tú has permitido usar mi boca, Señor, para llevar tu palabra. Ahora te pido, mi Rey, que bendigas a todas aquellas personas que ven este video y que sea de mucho, pero mucha bendición para las familias. En el nombre de Jesucristo, amén. Mis hermanos, el próximo video continuamos el tema de la iglesia, que el Señor me lo continúe bendiciendo.